Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Saludos a todos. Vamos a esperar un momentito que se unan más, porque necesito, antes de comenzar a ver la clase de hoy, discutir la carta al estudiante. Y me gustaría que pues esté en la mayoría posible. Entonces, vamos a esperar un poquito ahí, unos 2 o 3 minutos, a ver cuántos más se conectan. Y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Rodríguez y yo soy el encargado de este grupo de Física General 2, que es el grupo 9. Entonces, estoy compartiendo con ustedes la carta al estudiante para discutir primero eso, como se ha hecho siempre, ¿verdad?, en los cursos, y después, pues, pasamos a ver el material que correspondería para el día de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, solamente interrumpe, ¿verdad? Es decir, es más rápido si pregunta, ¿verdad? Que tal vez en el chat, ¿verdad? Si escribe en el chat, tal vez yo no lo veo, ¿verdad? Porque estoy más, ¿cómo se dice?, enfocado en explicarles a ustedes lo que estoy leyendo en la carta al estudiante. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues siéntanse en la libertad de hacerla, ¿verdad? Bien, lo que tienen aquí, lo que estamos viendo es la carta al estudiante. Vamos a irla discutiendo. No la voy a leer toda porque se vuelve muy aburrido y hay algunas cosas que ya pues ustedes conocen, ¿verdad? Así que me voy a ir a los detalles más importantes de este documento. Bueno, ahí están los requisitos, los correquisitos, ¿verdad? Las horas lectivas por semana. Dice ahí, lo primero que aparece es que son 3 créditos y dice que las clases serán virtuales sincrónicas. Bueno, la universidad a nosotros nos permite dar una clase sincrónica y una asincrónica. Lo que sí nos está pidiendo es que las grabemos. Entonces, en mi caso, yo voy a dar una clase sincrónica, que es la de hoy, los lunes a las 3, y una clase asincrónica, que sería la de los jueves, ¿verdad? Ambas van a ser grabadas, o, bueno, ambas son grabadas y luego se suben a la plataforma. Y las horas de consulta, yo las tengo los miércoles de 8 a 10. Igual,
es sincrónico y se graba la hora de consulta. Algunas veces aquí hace mucho ruido porque yo estoy cerca de la calle principal, ¿verdad? Entonces a veces pasan algunos carros, algunos camiones pesados, ¿verdad? Entonces se va a oír ahí un poco de ruido. Bueno, entonces así vamos a trabajar, ¿verdad? Una clase sincrónica y una asincrónica. Profe, una consultita. Sí. Las consultas miércoles de 8 a 10 solamente. Sí, solamente. Sí, porque, bueno, ahora tengo otro curso, entonces era para saber nada más. Sí, sí, ya ahorita vamos, bueno, les comento rápidamente, en la plataforma del curso, los profesores están poniendo sus horas de consulta visibles para todos los grupos, de tal manera de que si, por ejemplo, usted no puede en la hora de consulta de conmigo, pues entonces puede ir a otro grupo, puede asistir a otra hora de consulta, ¿verdad? Lo que no sé es el asunto de cómo se conectaría, ¿verdad? Ok. Gracias. Estoy seguro. Ok, vamos a ver. ¿Qué les decía más? Bueno, les hablaba de lo de las clases, ¿verdad? Después dice aquí el libro de texto. El libro de texto es el que ya se viene usando del curso de Física General 1, que es el Sirve-Hewitt, que es Física para Ciencias e Ingeniería, y en este curso se van a usar el volumen 1 y el volumen 2, ¿verdad? Entonces, para el primer parcial y segundo, perdón, bueno, ahorita les hablo de los parciales, porque eso cambió un poco. Luego ahí aparecen otras fuentes, ¿verdad? Otros libros que se han usado en otros años, ¿verdad? En otros semestres, que han sido libros de texto, ¿verdad? Y pues ahí le está hablando de que el curso cuenta con la plataforma de educación en línea, ¿verdad? Yo les había mandado la clave por ahí, para que pudieran ingresar. Sin embargo, aquí la pueden ver, ¿verdad? Es decir, aquí la clave es escribir esto, el FS 0310-2S, la S es minúscula, 2020 RRF, quiere decir recinto Rodrigo Facio, y las dos X que observan ahí corresponde al número. En nuestro caso es el 09, ¿verdad? Ya con eso se podría ingresar a la plataforma, se supone, ¿verdad? Recuerden que esta semana, jóvenes, como todas las semanas de los inicios de semestre, ¿verdad? Esta semana la plataforma se está acomodando, ¿verdad? Es decir, se le están haciendo cambios, ¿verdad? Ampliando la capacidad. Así que, pues, si notan que en algún momento, qué sé yo, no está lenta, ¿verdad? Es posible que sea debido a esta semana, ¿verdad? Donde se están creando nuevos cursos, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ahí le da la dirección en el enlace para la plataforma y a continuación están los capítulos que se van a cubrir. Dice ahí que, déjenme un momentito a ver si, ¿cómo hago aquí? Es que tengo dos personas en espera. Ok, entonces estaba admitiendo un par de estudiantes, disculpen. Bueno, entonces les decía que del capítulo 14 al 21 se va a trabajar con el volumen 1 y del capítulo 22 al 27 con el volumen 2 del texto, ¿verdad? Entonces ahí viene el detalle de los temas que se van a cubrir en el curso. Comenzamos con mecánica de fluidos, particularmente con la dinámica de fluidos, ¿verdad? Porque ya ustedes en la física general 1 ya habían visto el material de estática de fluidos, ¿verdad? Los fluidos en reposo. Aquí vamos a partir de la dinámica de fluidos. Y pues en ese orden vamos a avanzar con los temas, ¿verdad? Que vemos ahí, movimiento oscilatorio, ondas mecánicas, sobreposición y ondas estacionarias, y luego comenzamos con termodinámica. Viene el capítulo de temperatura, ahí se me ocurrió esto. Viene el capítulo de temperatura, luego viene la primera ley de la termodinámica, teoría cinética de los gases, segunda ley de la termodinámica, y después viene campos eléctricos. Campos eléctricos ya está en el tomo 2 de este libro.
Y ahí continuamos entonces con distribuciones de campo eléctrico y la ley de Gauss, potencial electrostático, capacitores y la parte de circuitos básica, ¿verdad? Que son corriente y resistencia, circuitos de corriente directa y ahí termina el curso, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la evaluación que tenemos para este semestre. Consistirá de 7 pruebas, dice ahí, en línea, cada una de ellas con 20 preguntas de selección única, ¿verdad? Y la nota se calcula promediando las 7 pruebas que vemos ahí. Dice, todas tendrán el mismo valor. Para resolver cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán, dice, 1 hora con 30 minutos. Y la prueba se realiza siempre los días jueves, en la noche, con el horario de 6:55, digamos, y cierra a las 11:55. Entonces, usted puede ingresar en cualquier momento en ese intervalo, ¿verdad? Y va a tener, dice ahí, 1 hora y 30 minutos para efectuar la prueba. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda Dígame. porque yo tengo clases a esa hora, jueves, me dijo, de 7 a... ¿Qué hora me dijo, perdón? De 7 a 11:50, de 6:55 a 11:55, de 7 a 12, digamos. Ah, bueno, ok. Sí, es que yo tengo clases de 7 a 10, entonces, Ya, el jueves. igual, pero le quedaría entonces, digamos, de 10 a Sí, 12. sí, queda un par de horas y Le queda es un una par de hora y horas. media. Y el examen dura, dice ahí, 1 hora y 30 minutos. Ah, ok, Sí, sí. perfecto. Estamos dando esas 4 horas precisamente por el asunto de conexión, ¿verdad? Es posible que cuando usted vaya a empezar la prueba, qué sé yo, se cayó el internet, ¿verdad? O se fue la luz, no sé. Puede pasar cualquier cosa y entonces pues estamos contando con que en 4 horas podemos, digamos, que jugar con eso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pero yo tengo una pregunta con ese horario. Sí, Si cierro a las 12, a las 10:30 sería el límite para ingresar. correcto. Ok. Ah, bueno, no es que uno puede meterse a las 12 y termina o a la 1:30. No, 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 no. Ok. Digamos, usted se metió a las 11, por ejemplo, y lo que cuenta es con 1 hora. Bueno, con 55 minutos contaría. Porque a las 11:55 se cierra. Sí, entonces la ventana es de 7 a 10:30. Correcto. No, de Ok. 7 a 11:55. Bueno, para tener la hora y media del Ah, examen. bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Es decir, el Ok, límite para empezar sería las 10:30, ¿verdad? ok, gracias. Ujú. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí están las 7 pruebas y lo que se va a evaluar en cada una de ellas. Como pueden ver ahí, vamos a tener una prueba, la primera, que evalúa el capítulo 14, que son fluidos, la dinámica de fluidos, y el 15, que son las oscilaciones. Y esa prueba se va a efectuar, dice ahí, el 3 de septiembre. Ese 3 de septiembre tiene que ser un jueves. Es decir, todas esas pruebas están pensadas para hacerlas el día jueves. Entonces vean que ya para esta prueba nos quedan como 22 días, ¿verdad? Aproximadamente, para cubrir el material. Bueno, entonces ahí están las 7 pruebas y lo que decíamos arriba era que el 100% del curso, de la nota, recae sobre esas 7 pruebas. Obviamente cada una vale lo mismo, ¿verdad? Entonces habría que dividir 100 entre 7 y la plataforma hace los cálculos, ¿verdad? Y enseguida, a final de semestre, envía la nota, ¿verdad? Da la nota casi que instantáneamente, ¿verdad? Bueno, entonces, estas pruebas son de preguntas de selección, ¿verdad? Así que vean que aquí no hay desarrollo, ¿verdad? No hay procedimiento, no se evalúa procedimiento, ¿verdad? Y son preguntas numéricas y o algebraicas y también preguntas conceptuales. Entonces, vienen preguntas conceptuales. Le estamos dando mucho énfasis también a esa parte. Entonces, el que no lee el libro y le sale una pregunta conceptual, tendrá que ir ahí a rebuscar en el libro si lo tiene, ¿verdad?
Entonces, la idea es que usted se lea las secciones, ¿verdad? Es decir, que aquí es fundamental que usted comprenda el concepto, ¿verdad? Por supuesto, también es importante resolver problemas, pero la parte conceptual aquí es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ahí le vuelven a hablar de las clases sincrónicas, dice que serán impartidas. Permiso, profe. Dígame. Una pregunta. Digamos, ¿el capítulo se termina la semana anterior al quiz o la misma semana del quiz? El capítulo correspondiente al quiz, no sé si me explico. De ahí, lo que tiene que ocurrir es que al menos tienen que haber 5 días desde que se cubrió el material y el momento en que se efectúa la prueba. Que me imagino que el coordinador lo tiene pensado así. Es decir, el material de oscilaciones, en el caso de la primera prueba, tiene que terminar casi que en la última semana de agosto, ¿verdad? Para que esté el plazo de los 5 días que establece el reglamento para efectuar la prueba. Ok, gracias. Sí. Ok, bueno, les hablaba de las clases sincrónicas, que en el caso de nosotros vamos a tener una y una, ¿verdad? Ahora, con respecto a las clases asincrónicas, la clase asincrónica no quiere decir que yo la voy a subir el jueves a las 3 de la tarde en punto. ¿De acuerdo? Es decir, si yo la tengo lista antes, la voy a subir desde quizás el domingo o el sábado, no sé, ¿verdad? O puede ser que me tarde un poquito más y la venga a subir el martes, es decir, al siguiente día, ¿verdad? Entonces, tengo que jugar con eso, ¿verdad? Porque tengo que grabarla, o sea, tengo que hacer la clase y lleva todo un proceso, como ustedes entenderán, editarla, qué sé yo, crear un enlace, subirlo a un canal, ¿verdad? Y luego el enlace, el link para ponérselos a ustedes en la plataforma y que ustedes puedan ver entonces el video. Entonces, lleva todo un proceso. Lo que les quiero decir es que si la tengo antes, la pongo antes. Y si no, me puedo pasar un poquito, ¿verdad? También con respecto a esto, jóvenes, el semestre pasado se grabaron todas las clases del curso y esas clases se van a poner en la plataforma. Es decir, usted va a tener acceso a esas clases, ¿verdad? Entonces, esas clases son un complemento al curso, ¿verdad? Es decir, ya el semestre pasado todos los profesores nos repartimos los temas y cada profesor dio cierto número de clases de teoría y donde se resolvieron problemas. Y este semestre, pues la universidad está pidiendo que, pues, demos las clases de esa forma, sincrónicas, al menos una clase y la otra asincrónica. Entonces, ven que a lo que quiero llegar es que el material sobra, ¿verdad? Es decir, si yo aquí explico un tema y usted no lo entendió, como yo lo dije, porque el profesor habla muy enredado, no le entendí lo que dijo, pues todavía tiene la opción de ir a la semana que corresponde a ese tema y ver los videos que se grabaron el semestre pasado sobre ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, material va a haber, ¿verdad? Es decir, usted va a tener oportunidad de ver diferentes puntos de vista, aparte del suyo cuando lee el libro. Bien, déjenme ver cómo muevo esto. Bueno, dice, los lineamientos a seguir se rigen por el reglamento del régimen académico estudiantil y lo refiere al enlace donde está eso. El coordinador es Fernando Ureña, ¿verdad? Es el coordinador de siempre del curso. Pues cualquier cosa con respecto a una reposición, si es que aplicara o procediera, pues tendría que ser con él, ¿verdad? Directamente. Por ejemplo, una situación en donde, qué sé yo, las 4 horas se fue el internet y no pudo hacer la prueba en ese momento, ¿verdad? Y hay una situación, qué sé yo, certificada, válida, pues entonces ahí el coordinador tendría que ver cómo se puede hacer para hacer una reposición. Pero el semestre pasado prácticamente no hubo, porque también trabajamos con este lapso de tiempo y la gente no tuvo problema con el internet. O sea, fueron muy pocos, ¿verdad? Pero bueno, puede pasar, ¿verdad? También.
Ok, aquí está el cronograma. Estamos en la semana del 10 al 14. Y aquí está lo que tenemos que cubrir hoy, que son las secciones 5, 6 y 8 del tema de dinámica de fluidos. La 7 no, porque la 7 es viscosidad y aquí no vamos a ver eso. Y al lado están los problemas recomendados. Estos problemas recomendados son de la 10ª edición, que es el libro más nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, algunos estudiantes me preguntan, profe, ¿yo puedo estudiar con la 9ª edición? Usted puede hacerlo. Lo que pasa es que los problemas que están recomendados aquí son con respecto a la 10ª. Ahora, eso no quiere decir que se van a evaluar los problemas de la 10ª en el examen. Es decir, estos problemas son una guía únicamente para que usted pues estudie el material, ¿verdad? Pero no quiere decir que se va a coger un problema de esos textual y se va a poner en el examen. Entonces, usted puede estudiar de un libro de otra edición de este autor. La 9ª edición anda por ahí, está en la biblioteca, ¿sí? Profe, dos consultas. Dígame. La primera es con respecto a la evaluación. Sí. ¿La evaluación la realiza usted o se realiza a nivel de la cátedra? No, la evaluación es colegiada, es de cátedra. Ok, y la otra consulta es con respecto a lo que es la parte teórica práctica. Porque, digamos, nosotros el semestre pasado llevamos un curso donde un día, por ejemplo, los jueves, que es asincrónica, el profe daba la teoría y el lunes se dedicaba más a la parte de práctica. Le hago la consulta por el hecho de que yo también tengo problema con lo de que es la consulta con usted. Y bueno, me gustaría estar en consulta con usted, bueno, con el profesor que da el curso. Uh-huh. Entonces, si le hago la consulta, a ver cómo va a hacer eso, o si se podía acomodar de alguna manera para que sea un día teórico y la otra más práctica. Es que precisamente va a ser así, no lo he dicho. Usted se me adelantó, debería jugar la lotería. Va a ser así, es decir, la clase de los lunes va a ser teórica. Es decir, yo voy a tratar de ver toda la teoría del capítulo, ¿verdad? Y la clase del jueves va a ser de práctica, que es la clase asincrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos clases, ambas van a estar grabadas, de manera de que cuando yo pueda, las subo a la plataforma. Entonces, si por alguna razón alguno no pudo conectarse, igual va a después poder ver ambas clases. Ok, le agradezco, profe. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, vamos a seguir. Estamos en el capítulo 14. Bueno, a partir de ahí, vean que viene toda la sucesión de capítulos. Para esa primera prueba entrarían estos dos, el 14 y el 15, y así sucesivamente para las siguientes 6 pruebas, ¿verdad? Entonces, ahí está la semana. Y recuerden que aquí no nos podemos atrasar, ¿verdad? Ni ustedes estudiando el material, ni mucho menos yo dando, ¿cómo se llama? Atrasándome con las clases, ¿verdad? Porque si no, no se podría, dado que la evaluación es colegiada. Entonces aquí, en el caso mío, enfermarme casi que es imposible, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ir abajo a ver qué más hay. Bueno, ahí le dice lo que ya les había sugerido, dice la lista de problemas recomendados, no es en sí una lista oficial de problemas a evaluar en las pruebas escritas, así que esos problemas es para que usted los haga, ¿verdad? Y practique y entienda el material, ¿verdad? Bueno, aquí están también los correos del coordinador, que es el que encabeza la lista en el grupo 1, y la consulta que es sincrónica. Entonces, me surge la duda de si usted quiere quiere asistir a otra consulta, ¿cómo haría? Eso sí no sabría cómo decirles, ¿verdad? Tengo que preguntarle al coordinador, porque si las clases van a ser por Zoom, pues van a necesitar una invitación, ¿verdad? Entonces, eso no sé, tendría que preguntarlo, porque me surge la duda en este momento. Bueno, aquí están los grupos de la sede de San Pedro, pero las demás sedes también están colegiadas junto con nosotros, pero aquí solo aparecemos los que estamos en la sede de Rodrigo Facio. Bien, aquí terminó, ya no hay más, creo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado aquí. Todo en orden. Todo bien. Entonces, pues vean que son 7 pruebas, ¿verdad? 100 entre 7.
Por ahí yo subí un link que me mandó el coordinador a la plataforma de una invitación para que ustedes se conecten al WebAssign. El WebAssign fue la plataforma que usamos el semestre pasado para trabajar con las evaluaciones. Entonces, por ahí WebAssign está mandando un link, ya yo lo puse en la plataforma de nosotros, para que usted se meta, es gratuito y va a estar funcionando por 14 días. Realmente no sé cuál es el objetivo, pero pues la idea es que se metan a ese link a ver qué hay ahí. Parece que creo que está el libro, ¿verdad? No sé en qué situación estará el libro, si lo pueden bajar o no sé realmente, ¿verdad? Lo que yo sí sé es que la biblioteca les permite verlo, ¿verdad? Es decir, poder leer el libro, ¿verdad? Pero métanse a ese link a ver qué es lo que qué es lo que les están ofreciendo. Pero es limitado, son únicamente por 14 días que lo van a tener abierto. Pero vaya y vea a ver qué hay ahí, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que ya yo dije todo. Yo tengo una duda, Dígame. porque yo entré unos minutos tarde, Sí, entonces lo que es esta carta al estudiante sí. y no sé si el libro también, ¿eso dónde lo podría conseguir? Ok, la carta al estudiante está en la plataforma y se supone que usted puede entrar a la plataforma porque yo les mandé la clave, creo que el viernes. Entonces, con esa clave, que es la clave que está aquí en la carta al estudiante, está aquí, donde dice que esto es lo que hay que escribir ahí. De hecho, pueden probar de una vez, ¿verdad? Ya si están ahí, pueden ingresar, ¿verdad? Es FS0310-2, la S es minúscula, -2020, y RRF es Recinto Rodrigo Facio, y las dos X ahí corresponden al grupo. En el caso de nosotros sería el 09. Ok, perfecto. Entonces ahí pueden ver la carta al estudiante y van a ver todo lo que hay ahí, ¿verdad? Las clases que se grabaron correspondientes a esta semana, ya creo que están puestas ahí. ¿Qué más hay? Hay creo que un manual de prácticas del profesor Carlos Vargas, que está por ahí también, en la mañana me metí a verlo. Es un manual muy bueno, ¿verdad? Tiene problemas RUS, o sea, tiene problemas, Carlitos ahí hace unos problemas verdaderamente rudos, ¿verdad? Para que ustedes ¿cómo se dice? Se fogueen, como dicen, ¿verdad? Es decir, practiquen bastante. Aparte de del libro, ¿verdad? Y el libro no le contesté. El libro, entiendo que la biblioteca lo tiene a disposición de los estudiantes y lo pueden abrir. Es decir, lo pueden ver, pero no lo pueden bajar por el asunto de los derechos, ¿verdad? Yo creo que WebAssign también estaba cobrando algo, era una cantidad de dinero, no me recuerdo ahora el monto, pero no era mucho. Y si el estudiante lo pagaba, le daban el libro. O sea, le daban el libro de una vez para que lo tuviera. Pero, es decir, no estoy seguro completamente, lo escuché por ahí, pero realmente no sé. Por eso cuando me mandaron ese link de WebAssign, se los puse de una vez ahí en la plataforma para que se metan a investigar a ver de qué se trata eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si quieren ver alguna otra parte de la carta al estudiante, o no sé. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a comenzar de una vez con el material de hoy, que es el tema de fluidos. Entonces, yo lo que pienso hacer es la primera clase, la que es sincrónica, ver todo lo que es la parte teórica. Si me da tiempo, paso a hacer un problema, ¿verdad? Y si no, entonces lo tendría que hacer en la clase asincrónica, que es la que les voy a enviar. Profe, ¿cuánto es la extensión normal de las clases? ¿Cuánto es que, perdón? La extensión, ¿cuánto La- se va a extender o cuánto Ok, tiempo va a durar? digamos, esa es una muy buena pregunta. Vean, en la modalidad virtual los recursos son limitados. Entonces, por ejemplo, la clase que di en la mañana, yo tengo otro grupo de Física General 2 en la mañana a las 9. Entonces, yo las clases, la sincrónica, la pienso hacer o en la mañana la hice de 1 hora y 30 minutos.
porque si me paso de ese tiempo, viera lo que cuesta cargarla. De hecho, la universidad nos pide que las clases sean de máximo 1 hora, pero si yo doy si en 1 hora no me da tiempo de ver todo el material. Recuerden que en este curso vamos a capítulo por semana. Entonces, a su pregunta, yo pienso dar la clase sincrónica de 3 a 4 y media, aproximadamente, ¿verdad? Tratando de cubrir toda la teoría del capítulo. Y en la clase asincrónica, que es la que les voy a enviar después a la plataforma, pues ahí termino de cubrir la teoría, si me quedó algo guindando ahí, y paso a hacer algunos problemas muestra del material. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Bueno, tengo horas de consulta también, que no se me olvide. Las horas de consulta mías estaban ahí también en la lista abajo. Ah, no, mentira, no me da caso. Esas horas de consulta están en la plataforma. Las horas de consulta mías para los 2 grupos son los miércoles de 8 a 10. Así que este miércoles de 8 a 10, nuevamente les voy a mandar una invitación para conectarnos, para ver dudas del material que vamos a comenzar a ver hoy. Esas horas de consulta realmente no son clases, son horas de consulta, ¿verdad? Entonces, es para que usted lleve sus dudas concretas, ¿verdad? Algunas veces hay algún estudiante que me dice, profesor, es que a ver si usted puede hacer el problema 14-16. Ajá, ¿y usted lo hizo? No. Entonces, no, es decir, no aprovechamos realmente la hora de consulta porque voy a tener que coger tiempo para hacer un problema completo cuando realmente podría evacuar la duda concreta, específica que ese estudiante o esa estudiante tiene del problema en sí, ¿verdad? Entonces, la hora de consulta es más que todo para aclarar dudas conceptuales, qué sé yo, párrafos del libro de texto, algún problema a la redacción, ¿verdad? O alguna parte de un problema, pero no es para resolver un problema desde cero, ¿verdad? Porque se nos va a ir mucho tiempo. No solo hay una persona que tiene dudas, ¿verdad? Hay varios que quieren aclarar o evacuar sus dudas, ¿verdad? Entonces necesitamos aprovechar esas 2 horas lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, pues así funcionan las horas de consulta. Igual que en la forma presencial, ¿verdad? Cuando yo estoy en oficina, llega alguien en horas de consulta, yo le digo, llegue con alguna pregunta concreta, ¿verdad? De algo que usted se pegó porque ya no le pudo hacer nada más, y entonces ya ahí yo intento tratar de aclararle la duda o la pregunta. Bueno, entonces yo creo que ya dije todo de la carta al estudiante, y entonces vamos a pasar entonces a comenzar a ver el material de fluidos, que es lo que nos toca ver hoy. Realmente hoy este material de fluidos es muy corto, es decir, es poquito, así que la teoría yo creo que sí me va a dar tiempo de cubrirla hoy, y en la clase que les envío para jueves, pues voy a hacer unos problemas muestra del material. Bueno, nosotros vamos a comenzar en la sección del libro del capítulo 14, que habla de la dinámica de fluidos. Ya ustedes vieron la estática de los fluidos, ¿verdad? Que se refiere a fluidos en reposo. Ahí estudiaron 2 principios, uno fundamental y otro que no es tan fundamental, que fueron el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Bueno, usaron algunos conceptos como presión y densidad. Ahora, en la dinámica de fluidos, vamos a estudiar, como lo dice la palabra, dinámica, vamos a estudiar el movimiento de los fluidos. Entonces, el libro utiliza una expresión muy común que se refiere a flujo de un fluido, para darle la idea de que el fluido está en movimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros nos interesa en este capítulo el fluido que queremos estudiar es el agua. Recuerden que en fluidos, cuando hablamos de fluidos, nos referimos tanto a gases como a líquidos, ¿verdad? Entonces, el aire es un fluido, pero el agua también lo es. Y queremos estudiar el agua porque tiene algunas características que nos van a ayudar
para simplificar la solución de los problemas, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, parte del hecho de que vamos a trabajar con 4 suposiciones. Esas suposiciones son referentes al fluido como tal. Entonces, la primera es que no es viscoso. La segunda es estable. La tercera es incompresible. Y la cuarta es irrotacional. Estas son las 4 suposiciones que vamos a usar aquí, que vamos a, digamos, a tomar para el estudio del movimiento de los fluidos. Entonces vamos a ir viendo una por una. La primera le dice que no es viscoso. Eso quiere decir que se desprecia la fricción interna entre las capas del fluido. Esa fricción interna se llama viscosidad y por eso la sección de viscosidad de ese capítulo se eliminó. Entonces, si un fluido es muy viscoso, pues entonces la fricción entre las capas de ese fluido influye en su movimiento. Entonces, no es lo mismo que tengamos un vaso con agua, ¿verdad?, que tiene una viscosidad muy baja, a tener un vaso en donde tenemos, por ejemplo, aceite de cocina, el aceite que usamos para cocinar, o tenemos, por ejemplo, un champú. Ambas sustancias, tanto el aceite como el champú, tienen una viscosidad muy alta. Entonces, hay fricción debido al roce entre las capas internas del fluido. Entonces, en este capítulo despreciamos eso. Entonces, el líquido, digamos, ideal es el agua, porque tiene una viscosidad muy baja. Bueno, la otra cosa es que decimos que el fluido, o suponemos que el fluido tiene que ser estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Bueno, lo que significa es que todas las partículas del fluido tienen la misma velocidad en un punto dado y siguen una trayectoria uniforme, tal que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan. O sea, cuando suponemos que es estable, estamos diciendo que la velocidad es la misma, ¿verdad? Es la misma. Recuerden que un fluido está compuesto por muchas partículas, ¿verdad? Y no se pueden estudiar todas simultáneamente porque es muy complejo, ¿verdad? No era como en la mecánica de Newton, que usted tenía un bloque que iba bajando por un plano inclinado, era una partícula. Entonces uno puede aislar el sistema y estudiar todo sobre esa partícula. En el caso de los fluidos es mucho más complicado porque son muchas partículas y no todas se comportan igual. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos, por eso, adoptando esa suposición de que se trata de un fluido, de un flujo de un fluido estable. Bueno, y la otra suposición dice que es incompresible. ¿Qué quiere decir que el fluido sea incompresible? Eso quiere decir que la densidad, que la habíamos llamado con la letra ρ, ¿verdad?, que es como una P con un rabito, esa densidad es constante. Entonces aquí vamos a resolver problemas en donde cuando el fluido se mueve, ¿verdad?, está en movimiento, su densidad no cambia, ¿verdad? Y el caso, nuevamente, volvemos al agua. El agua en una tubería, ¿verdad?, por un canal, no va a cambiar su valor de la densidad, ¿verdad? Es decir, tiene que haber por ejemplo, una elevación de temperatura muy alta para que, por ejemplo, se comience a evaporar, pero en este caso no, ¿verdad? Entonces suponemos que la densidad es constante. Y el valor que tiene la densidad del agua son 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. O sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. El hielo es ligeramente menos denso, anda como en 980, 990, ¿verdad? Porque las partículas están cristalizadas, ¿verdad? Están en posiciones fijas. Y el agua de mar es un poco más de 1000. Anda como en 1030 kilogramos por metro cúbico. Y eso es debido a la cantidad de sal que tiene, ¿verdad? Es mucho más densa.
Bien, ya dijimos entonces que suponemos que no es viscoso, es estable, es incompresible, ¿verdad? Su densidad se mantiene constante. Y la última es irrotacional. ¿Qué quiere decir que sea irrotacional? Recuerden aquello del vector de momento angular, la L, ¿verdad? Cuando hay un L, un momento angular, hay una rotación con respecto a un eje. Bueno, entonces en este caso no vamos a estudiar fluidos que roten, ¿verdad? Por ejemplo, como un remolino de agua, ¿verdad? En una poza, o por ejemplo un huracán, ¿verdad? Que es un fluido que sí es rotacional, ¿verdad? Se va rotando y también se va trasladando. Entonces aquí eso lo despreciamos. Bien, entonces esas son las 4 suposiciones con las que vamos a partir con las que vamos a tomar en cuenta a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? Y precisamente estas 4 cosas las cumple el agua, ¿verdad? Entonces el agua es el fluido en este caso ideal para el estudio que vamos a hacer aquí en este capítulo del movimiento de los fluidos. Bueno, si tienen alguna duda, igual, ¿verdad? Me preguntan si hay algo que no les queda claro. Bueno, vamos a ver ahora las líneas de corriente. Las líneas de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Bueno, una línea de corriente es una abstracción matemática que se inventaron los que estudiaron los fluidos para darle un sentido al movimiento. Entonces, más concretamente, si yo tengo una tubería que tiene una forma así, resulta que cuando el fluido entra por aquí, agua, usando las suposiciones que vimos arriba, resulta que ese fluido realmente es una familia de líneas de corriente que adoptan la forma digamos, del recipiente o del canal o de la tubería por donde está pasando. Entonces vean que la tubería se curva, ¿verdad? Entonces la línea de corriente se curva. Y así sucesivamente. Entonces hay una familia enorme de líneas de corriente que en realidad son funciones matemáticas, ¿verdad? Es una familia de funciones. Nosotros aquí no lo vamos a ver así. Lo que necesitamos es simplemente el concepto físico de la línea de corriente. Es decir, es la forma de modelar el movimiento de un fluido cuando atraviesa o pasa por el interior de una tubería. Esa es la idea. Y entonces, como dijimos que el flujo del fluido es estable, pues resulta que dijimos que eso era así porque la velocidad era la misma para todas las partículas. Quiere decir que si yo escojo una partícula aquí, ¿verdad? Si yo cojo una línea de corriente de estas y la saco, pues resulta que la velocidad de esa partícula siempre va a ser tangencial a la línea de corriente. Esa es una característica importantísima. Una partícula de agua, su velocidad en ese punto en particular, su velocidad es tangente con la línea de corriente. Entonces vean que aquí hay 3 cosas, ¿verdad? La línea de corriente, la partícula del fluido y el vector de velocidad. Y vean que la velocidad le estoy poniendo flecha y la estoy haciendo la V recta para referirme a velocidad, al vector, no a la rapidez. ¿De acuerdo? Y como dijimos que es estable, la otra cosa es que no hay turbulencia, ¿verdad? No es un flujo turbulento. Entonces, ¿qué pasa? Que si no es turbulento, las líneas de corriente no se cruzan. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro modelo, las líneas de corriente no se pueden cruzar. Es decir, no puede ser que haya una que haga así, que se salga y que atraviese a la otra línea de corriente. Eso no puede pasar, porque si no, entonces estaríamos diciendo que hay turbulencia. Y no queremos que hayan efectos de viscosidad ni de turbulencia, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la línea de corriente. Y el volumen imaginario que
que tiene esa tubería, vean que lo estoy haciendo como en líneas punteadas, el volumen imaginario por donde están pasando todas esas líneas de corriente, ese volumen se llama un tubo de flujo. Ese es el nombre. Entonces, ¿qué es un tubo de flujo? Es el volumen escogido de estudio que contiene a todas las líneas de corriente, ¿verdad? Es un volumen imaginario, ¿verdad? Es decir, o sea, la tubería la tubería sí existe, sí es real, ¿verdad? Pero hay un volumen, digamos, que adopta todo el interior de la tubería que contiene a las líneas de corriente. Y eso se llama, ese volumen, digamos que imaginario, se llama un tubo de flujo, ¿verdad? Y por supuesto, lo que está por fuera, que es la tubería real, pues es la tubería por donde está pasando el agua. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la primera ecuación que vamos a utilizar para trabajar aquí con fluidos. Ok, la primera ecuación que vamos a ver se llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. Si yo tengo una tubería, y esa tubería se ensancha, entonces las líneas de corriente cuando pasan adoptan la forma de la tubería, ya dijimos, y entonces si yo escojo una línea de corriente que haga esto y que salga por aquí, resulta que aquí hay un vector de velocidad que es V1 y esta sección transversal es la A1. Y por este lado, la tubería se ensanchó, ¿verdad? Es decir, imagínense que le pusieron un codo, ¿verdad? Entonces la sección transversal es mayor y esa sección transversal es A2. Y por aquí el fluido sale con una velocidad P2. Entonces vean que estamos relacionando cuatro cosas, ¿verdad? V1 a la entrada en la sección transversal A1. V2 a la salida en la sección transversal A2, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer también que para poder usar la ecuación de continuidad no hay sumideros, es decir, no hay fugas, ¿verdad? Es decir, todo lo que entra por aquí sale por aquí. Entonces, en problemas reales de ingeniería no es así, ¿verdad? Es decir, por lo general hay fugas, ¿verdad? En los canales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un problema de los ingenieros que tienen que resolver es cómo eliminar esas fugas, ¿verdad? Si, por ejemplo, están trabajando en un proyecto hidráulico o lo que sea, ¿verdad? Bueno, aquí estamos suponiendo que no hay fugas, no hay sumideros. Entonces, toda la cantidad de agua que entra por aquí sale por aquí. Bien, entonces la ecuación de continuidad lo que dice es lo siguiente. Esa ecuación lo que dice es que A1, el área 1, por V1 es igual a A2 por V2. Esa es la ecuación de continuidad. Esto de aquí es un 1. Entonces, el producto de la sección transversal 1 por V1 es igual a A2 por V2. Ahora bien, vean esa ecuación. Vean que en esa ecuación hay algo que tenemos que tener cuidado. Ojo que yo aquí le puse V1 recta con vector porque estoy enfatizando el carácter vectorial, que dijimos que como es un fluido estable, ese vector, esa velocidad es tangente en cualquier punto de la línea de corriente. Pero aquí estoy poniendo la V curva, porque yo lo que quiero es calcular la rapidez con la que entra el fluido o la rapidez con la que pasa o con la que atraviesa esa sección transversal. Entonces, cuidado.
En la notación del libro, cuando yo hablo de V, la V curva, me estoy refiriendo a la magnitud del vector. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, no confunda V1 con V1 vector, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Este es el vector y esta es la magnitud del vector. Entonces, ¿cómo se escribe correctamente la ecuación de continuidad? La forma correcta de escribirla es con V curva, porque yo lo que voy a calcular es la rapidez. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que hay otra V que hay que distinguir en este capítulo, que es la V mayúscula recta. Entonces vean que esto es rapidez, esto es velocidad y esto es volumen, ¿verdad? Esto está en metros sobre segundo, y esto está en metros cúbicos, en litros, en centímetros cúbicos, ¿verdad? En unidades de volumen. Y el volumen ya sabemos que es un escalar. Entonces, cuidado, esas tres V's no las vayan a confundir. Bueno, esta es la ecuación entonces de continuidad, que otra forma de escribirla sería diciendo nada más que A por V es igual a una constante. Y esa constante, el libro, para usar la notación que usa el libro le llama así, IV. Esa IV, nosotros le llamamos a esa IV, tiene varios nombres. Se le llama caudal, se le llama también gasto. Por ahí lo tengo apuntado, se le llama también flujo volumétrico. Flujo volumétrico. Y se le llama también razón de flujo, rapidez del flujo de volumen. Y el libro le llama, creo que le dice corriente de flujo o corriente del fluido. No me recuerdo bien ahora, pero todas esas palabras significan lo mismo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque en las preguntas de la plataforma, de esto de ecuación de continuidad, algunas veces le dicen que calcule la rapidez de flujo. Y uno pensaría que es la velocidad, que es la rapidez, la V, que está en metros sobre segundo. Pero realmente lo que le están pidiendo es esta cantidad, el caudal. Entonces, cuidado, no lo vayan a confundir. ¿Qué unidades tiene el IV? ¿Cuáles serían las unidades de IV? Vamos a ponerlo en corchetes. Vean que son las unidades de área, que en el sistema internacional son metros cuadrados, por unidades de rapidez o velocidad, ¿verdad? Que serían metros sobre segundo. Entonces, las unidades en el sistema internacional del caudal o del gasto son metros a la 3 sobre segundo. Entonces, por eso, tengan cuidado de que no vayan a confundir el flujo volumétrico con la rapidez del fluido o del flujo del fluido. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está claro? Uy. ¿O hay alguna duda? ¿Perdón? Está bien. Bueno. Profe, ¿puede repetir eso? ¿Cómo es el m a la 3 sobre segundo? Es el gasto, entonces. El m a la 3 sobre s es el gasto, que también le llaman caudal, o le llaman flujo volumétrico, o le dicen razón de flujo. Es decir, hay varias formas de llamarlo. Entonces, no vayan a confundir eso, porque algunas veces le piden rapidez del flujo, y realmente lo que le están pidiendo es el caudal. Entonces, claro, uno se da cuenta por el contexto del problema, es decir, los datos que tiene, ¿verdad? Algunas veces ni siquiera se puede calcular rapidez. Sin embargo, la gente, como lo leyó y ve que dice rapidez, cree que es una rapidez y realmente lo que le está pidiendo es el caudal. Bueno, en realidad es una rapidez, es una razón de flujo. Es la rapidez por unidad de tiempo con la que pasa el volumen por la sección transversal, ¿verdad? Pero es una razón de cambio más bien, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, entonces esta es la ecuación de continuidad. La sección transversal, por lo general, siempre es circular. Así que aquí es importante que usted recuerde el área del círculo, ¿verdad? ¿Cuál era el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado, o también pi
por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Verdad? Entonces, pues la mayor parte de los problemas están en el libro, si no todos creo, las secciones transversales son circulares. Bueno, y una cosa muy importante, vean que este caudal es constante, es decir, es el mismo aquí que aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, se confunde, ¿verdad? Es decir, esta cantidad, esa IV, es tanto A1 por V1 como A2 por V2. Entonces, se supone que cuando usted termina de calcular una velocidad y prueba, es decir, hace los dos productos, le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuidado, esa cantidad es constante. Es decir, esa cantidad, el caudal, se debe a una ley de conservación. En este caso, se trata de la masa, ¿verdad? Porque estamos diciendo que no hay fugas, ¿verdad? No hay sumideros, ¿verdad? Que se pierda fluido por ahí o que quede en otro lado. Bueno, entonces, esa es la primera ecuación que queremos estudiar aquí, la ecuación de continuidad. Observen que la ecuación de continuidad no tiene densidad, ¿verdad? Es decir, se supone que no la tiene. Bueno, sí la tiene. Es decir, realmente debería tener aquí ρ1 y aquí ρ2. Pero ¿por qué no las tiene? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que no hay que ponerlas? Es incompresible. Porque es incompresible. Y al ser incompresible, la densidad es constante. Y es la misma. Quiere decir que se cancelan. ¿Verdad? Esa es la razón. Ahora, si usted está trabajando la ecuación de continuidad con un gas, es posible que sí tenga que considerar las densidades a la entrada y la salida. Pero aquí no vamos a ver eso, ¿verdad? Pero en el caso de gases sí, porque, digamos, los gases, su densidad cambia rápidamente cuando cambia la temperatura, ¿verdad? Pero como vamos a trabajar con agua, suponemos que esa densidad es constante. Bueno, entonces, vamos a pasar entonces a ver la otra ecuación que nos interesa, que es la ecuación de Bernoulli, que es la otra ecuación que vamos a trabajar aquí. Se llama la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación apareció en un libro en el año 1738. Ven que es bastante viejita, ¿verdad? Un libro que se llama Hidrodinámica. Ahí el autor, Daniel Bernoulli, publicó esa ecuación por primera vez. Y es la otra ecuación que necesitamos saber usar. La ecuación de Bernoulli, volvemos otra vez a la tubería que había dibujado ahora. Supone o parte del hecho de que tenemos una tubería, ¿verdad? Y a esa tubería se le hace algún tipo de obturación, ¿verdad? Y ahora es el dibujo que hicimos ahora, ¿verdad? Solamente que en este caso, para estudiar la ecuación de Bernoulli, yo le voy a poner un nivel de referencia. ¿Qué quiere decir un nivel de referencia? Bueno, un nivel de referencia como los que ustedes estudiaban en la física general 1. Esa raya me quedó toda doblada. Así. Este va a ser el nivel de referencia. Como cuando usted estudiaba en un bloque que venía bajando por un plano inclinado y le decían que cogiera la base del plano como el nivel de referencia. Pues aquí va a ser parecido, ¿verdad? Entonces, resulta que este lado de la tubería va a estar a una altura Y1.
del nivel de referencia. Y este otro lado de la tubería va a estar a una altura Y2. Entonces, esta sección transversal tiene área A1 y por aquí entra el fluido con una velocidad V1. Este es el punto 1. Y aquí arriba está el punto 2. Entonces lo mismo, hay una sección transversal A2, el fluido sale con una velocidad V2, ¿verdad? Está a una altura Y2 y también nos interesa conocer las presiones en la entrada y la salida. Entonces vamos a suponer que tenemos un manómetro aquí en la entrada, es un relojito, ¿verdad? Y ese manómetro le da la presión manométrica 1. Y aquí arriba hay otro relojito y ese le va a dar la presión manométrica 2. Recuerden que la presión manométrica, jóvenes, es una presión local, ¿verdad? Es una presión in situ, ¿verdad? Es decir, no toma en cuenta el efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, cuando usted le mide la presión del aire de las llantas, ¿verdad? Que usa un manómetro, ¿verdad? Tiene una escala, realmente está midiendo la presión en el interior de la llanta, ¿verdad? No está tomando en cuenta el efecto de toda la capa de aire que está sobre el carro, ¿verdad? Y que está sobre nosotros. Entonces, por eso es una presión manométrica, porque es local, ¿verdad? Entonces, pues vean que esa tubería ha sido desviada, ¿verdad? Para que el fluido ascienda y que pase ahora o que salga por una sección transversal que tiene altura Y2. Entonces, la ecuación de Bernoulli, bueno, y aquí igual está el concepto de las líneas de corriente, ¿verdad? Las líneas de corriente adoptan la forma de la tubería y todo lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Las secciones de las tuberías son circulares, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la ecuación de Bernoulli, lo que Bernoulli escribió en ese libro, en ese año, fue esto. Él escribió que la presión más un medio de ρ V cuadrado, vean que es la V curva, no la V recta, más ρ por G por Y es igual a una constante. O sea, la suma de esos tres términos es igual a una constante. Eso es lo que él escribió. Entonces, eso ya para nosotros debería ser familiar. Recuerden que en la física general 1 nos dijeron por ahí que hay una ley que se llama la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Y esa ley de conservación lo que dice es que la energía mecánica, que es la energía cinética más la potencial, es igual a un medio de m, velocidad cuadrado, más m por g por y eso dicen que es constante, ¿verdad? Pues vean el parecido, ¿verdad? Vean que aquí hay dos términos, aquí es un medio de mv cuadrado más mgy, y aquí es un medio, pero en lugar de la masa está la densidad, ¿verdad? Pero son muy parecidos, vean que es una suma de términos, solamente que aquí hay tres, y nos dice que es una constante. Y aquí hay una suma de términos, y nos dice que es una constante. O sea que la energía mecánica es una constante. Eso es el principio de conservación de la energía. Bueno, ¿por qué traigo esto para que lo recuerden? Porque la ecuación de Bernoulli fue deducida a partir de principios de conservación de la energía, ¿verdad? Es muy importante tener presente eso. Es decir, la ecuación de Bernoulli no viene directamente de las leyes de Newton, del movimiento, sino que Bernoulli la dedujo usando los principios de conservación de energía. Entonces, por eso se parecen tanto. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación de Bernoulli, yo la puedo escribir así. Si quito la constante, al quitar la constante, le voy a poner subíndices a estas tres letrillas, a la P, a la V y a la Y. Entonces, quitando la constante, la ecuación de Bernoulli la vamos a escribir como P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ por G por Y1 es igual a, y del otro lado escribo los mismos, pero con 2, con el subíndice 2. Entonces sería P2 más un medio de ρ
P2 cuadrado más rho por G por Y2. Y esta es la forma que más nos va a servir, la que más vamos a usar a la hora de resolver los problemas. Entonces, hay algunos detalles, ¿verdad? Vean que, dado que es una suma, ¿qué esperaríamos con respecto a las unidades de cada término? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las unidades son iguales o serían diferentes? Bueno, realmente tienen que ser iguales, porque recuerde que cuando usted suma términos, tiene que haber consistencia dimensional, ¿verdad? Lo que nos decía, bueno, lo que me decía a mí la maestra, ¿verdad? Cuando yo era carajillo, no puede sumar chayotes con limones, ¿verdad? Porque si no, no va a servir. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces cada uno de esos términos tiene que tener las mismas unidades. ¿De acuerdo? Y la ecuación de Bernoulli solamente la vamos a trabajar con el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Entonces la presión tiene que estar en pascales, ¿verdad? La densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, la rapidez en metros por segundo y la altura en metros y la G, que es la aceleración de caída libre, tiene que estar en metros por segundo cuadrado. Entonces todas esas unidades, cuando usted las analiza por separado, tienen que coincidir, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que observamos en la ecuación de Bernoulli es que vean que yo en el dibujito le llamé a las presiones, aquí en la entrada, le llamé presión manométrica 1, que es la que me da este manómetro, y presión manométrica 2, que es la que me registra este otro, perdón. Y vea que aquí en la ecuación no le puse manométrico. Vea que aquí quité el subíndice y solo puse el 1. Quité el subíndice y solo puse el 2. ¿Qué creen? ¿Estará bien escrita o hay algo de por medio ahí? ¿Habrá algún detalle que nos esté faltando? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, recuerden que en fluidos, en estática de fluidos, ustedes estudiaron esta ecuación. Presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica, que a esta algunas veces también el libro le llama P0. Entonces vean que estas P que aparecen en la ecuación de Bernoulli no son las presiones manométricas. Es decir, no son las presiones que dan las lecturas de los manómetros, sino que hay que sumarle, antes de ponerlo aquí, hay que sumarle ¿qué? Hay que sumarle la presión atmosférica. Entonces, conclusión, estas P no son manométricas, son las presiones absolutas. Y entonces recuerden que esta presión atmosférica tiene el valor de una atmósfera en esas unidades, ¿verdad? O en unidades del sistema internacional es ¿cuánto? 1013 por 10 a la 5 pascales. ¿De acuerdo? Entonces, por dar un ejemplo, si me dijeran que aquí en la entrada la presión manométrica es, voy a inventarme un número, 2.2 atmósferas, si me dijeran eso, a la hora yo de poner esa presión aquí, a ese 2.2, ¿qué tendría que hacerle? A ese 2.2 atmósferas tendría que sumarle la presión atmosférica. Y como esta me la dieron en atmósferas, lo que yo tendría que sumar es una atmósfera. Por lo tanto, la presión absoluta que tendríamos que poner aquí sería 2.2 más 1, que sería entonces 3.2 atmósferas. ¿Está bien? Entonces, ¿eso es lo que vamos a poner aquí? Sí, pero todavía hay que hacerle algo más. Hay que pasar esas atmósferas a pascales. Entonces, cogemos este 3.2 y lo multiplicamos por 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y ahí ya tenemos la presión absoluta en unidades del sistema internacional, que son pascales. Entonces, cuidado con esta ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que no vayan a poner las presiones manométricas o que vayan a poner las presiones en atmósferas. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda.
Cuando Sí. usted habló de que es un sistema irrotacional, ¿puede ser un sistema cerrado o siempre tiene que ser un sistema abierto? Es un sistema cerrado. Es un Ajá. sistema cerrado porque, por lo mismo que dijimos ahora, la ecuación de Bernoulli está saliendo, se está obteniendo de la ley de conservación de la energía. Es decir, estamos suponiendo que la energía mecánica es constante. Entonces, recuerde que para que la ley de conservación funcione, el sistema está aislado. Es decir, no hay transferencia de energía. Ok. Bueno, Profe, entonces, ajá. yo tengo otra consulta. Entonces, al final, en la ecuación, hay que dejarlo en pascales, o sea, siempre se trabaja en pascales al final. Sí, siempre esta presión tiene que ponerla en pascales, ambas. Igual, si le van a pedir una presión, que calcule una presión, las demás unidades, o sea, todo lo demás tiene que estar en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Ok, gracias. Yo también tenía una pregunta con esto. Era, ¿una atmósfera es 1.013 o son 1013 No, por 10 a la 5? es 1.013 Ah, bueno, por 10 a la perfecto. 5. Gracias. Con gusto. Sí. Entonces, nuevamente, recuerden que estas presiones son absolutas, ¿verdad? Entonces, si le dan manométricas, usted tiene que sumarle la atmosférica. Y si se la dan en atmósferas, todavía tiene que pasarlo a pascales, para que entonces todo le quede en unidades del sistema internacional. Bueno, la otra cosa de la ecuación de Bernoulli es que vean que como es un sistema aislado, que ya por ahí alguien me hizo el comentario, no hay fuerzas externas, ¿verdad? Entonces la ecuación de Bernoulli no funciona si, por ejemplo, hay algún mecanismo de bombeo, ¿verdad? Por ejemplo, en los edificios, estos edificios que tienen un montón de pisos, ¿verdad? Necesitan en el sótano del edificio una bomba muy potente para que haga que el agua llegue a los pisos más altos, ¿verdad? Pero en cambio aquí en las casas, digamos, en las casas de habitación, no, porque utilizan únicamente la gravedad, ¿verdad? Los que andan arreglando las tuberías, la gente de la IA, ya ellos tienen un montón de mañas, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto una calle cuando la abren para meter una tubería, usan un montón de codos y ensanchan las tuberías o las estrechan, ¿verdad? Tienen una pericia increíble, ¿verdad? Porque ellos saben que poniendo cierto codo o cierta T en un punto dado y estrechando la sección transversal, hacen que el agua suba o baje y pase más rápido. Entonces, de esa manera, controlan el flujo del agua versus la topografía, ¿verdad? Porque ustedes saben que una calle no siempre es perfectamente plana, ¿verdad? Es decir, hay bajadas, subidas, hay una casa que está por allá en algún lado metida en una loma, entonces tienen que jugar con las tuberías, ¿verdad? A la hora de ir pegando para asegurarse que el suministro de agua llegue digamos, a su casa, ¿verdad? Entonces la gente usualmente dice, veas que hay mucha agua, mucha presión, ¿verdad? En el tubo. Aquí hay mucha presión en el tubo. Eso es el diseño de la tubería, como lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto, el caudal influye, ¿verdad? Es decir, si es muy poca agua, tampoco va a llegar, pero suponiendo que hay un buen caudal, si esas tuberías les hicieron todas esas mañas, ¿verdad? Que tienen ellos, el agua llega bien a la casa, ¿verdad? Es decir, no necesitamos una bomba para que el agua llegue. Entonces, la ecuación de Bernoulli, como parte de un sistema aislado, no hay fuerzas externas, por lo tanto, no hay una bomba mecánica que impulse el agua, ¿verdad? Esta misma ecuación, pues en un curso ya de mecánica de fluidos, ¿verdad? Y para un ingeniero, ya esa ecuación la modifican, ¿verdad? Y entonces se vuelve más compleja, porque entonces ahora hay que tomar en cuenta la presencia de un mecanismo de bombeo, o hay que tomar en cuenta que hay, ¿cómo se llama? Otros factores, como por ejemplo, qué sé yo, viscosidad, o, ¿verdad? Es decir, ya se trata de un problema real, un problema que tienen que resolverlo, ¿verdad? Para que funcione una tubería o un canal, lo que sea, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo un modelo ideal, en donde todo funciona muy bien, ¿verdad? Todo está ¿cómo se dice? Es un modelo ideal.
pero aún así aporta mucha información, ¿verdad? A la hora de estudiar los modelos que son reales. Bueno, entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Voy a volverlas a escribir otra vez para hacer algunos comentarios acerca de cómo se utilizan a la hora de resolver los problemas. Entonces, la forma como las vamos a usar en los problemas es como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Entonces, por un lado tengo a Bernoulli, que es P1 más un medio de rho B1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho G Y2. Y por otro lado tengo continuidad. Entonces, ¿por qué las estoy poniendo así? Bueno, porque algunas veces hay que resolverlas como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Entonces vean que las pongo así con una llave inclusive. Entonces, como que si fuera un sistema de esos que ustedes han resuelto en mate, ¿verdad? Que le dicen, halle la variable, las incógnitas X y Y. Entonces, ahí, qué sé yo, despeja una variable de una ecuación, sustituye en la otra y resuelve, ¿verdad? Entonces, estas dos ecuaciones funcionan así. Es decir, en algunos problemas van a ver que le dan la velocidad, le dan las dos velocidades, o por ejemplo le dan las dos áreas y una velocidad. Eso es para que usted calcule la segunda velocidad y con esto se venga aquí, la meta en esta ecuación y calcule alguna otra cosa que le estén pidiendo. Qué sé yo, la presión en el punto 1 o la presión en el punto 2, dependiendo de los datos que le den. Entonces, estas ecuaciones funcionan como un sistema algunas veces. O hay veces de aquí, de la ecuación de continuidad, usted despeja una velocidad y con esa velocidad viene y la sustituye aquí, la velocidad faltante, y con eso puede calcular, por ejemplo, el radio de una tubería determinada. Entonces siempre hay que verlas como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Entonces, algunos detalles, digamos, de la parte conceptual. En el caso de la ecuación de Bernoulli, lo que se observa es que si V aumenta, la P disminuye. ¿Verdad? Ese es un detalle que tenemos que tener presente. Bueno, en ambos casos, ¿verdad? Un aumento de velocidad implica una disminución en la presión, ¿verdad? Entonces, y el otro caso es un aumento en Y, en la altura, implica una disminución en la presión. Entonces, si V aumenta, P disminuye. Si Y aumenta, P disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, pues recuerden la manguera, ¿verdad? La manguera del jardín, que no tiene llave, ¿verdad? Y entonces uno la abre, y ¿qué hacía uno jugando? La tapa con el dedo, ¿verdad? Entonces, cuando usted tapa, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la sección transversal, la está reduciendo. ¿Y qué pasa? Pues que el agua sale más rápido, ¿verdad? Y entonces, al salir más rápido, disminuye la presión. Entonces, cuidado. Conceptualmente, esto puede ser engañoso, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque por ahí puede aparecer alguna preguntita conceptual de esto, ¿verdad? Entonces, es decir, dele énfasis a los problemas, ¿verdad? Resuelva problemas, pero también asegúrese que entiende la parte conceptual, ¿verdad? De este material. Bueno, no sé si hay alguna duda de lo que hemos dicho. Está bien, está claro. Bueno, estas ecuaciones, digamos, tienen muchas otras aplicaciones. Es decir, no solo funcionan para el asunto de hidráulica, en el diseño de canales, sino que, por ejemplo, qué sé yo, el fuselaje de los aviones, los modelos numéricos que usan para diseñar esos fuselajes,
están basados en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Es decir, cuando un avión, por ejemplo, despega, pues hay una fuerza que la provee el motor, el lift force que llama, ¿verdad? Que es una fuerza que permite que él se eleve, ¿verdad? Pero también, una vez que está en el aire, pues obviamente ese fuselaje, todo el avión tiene que planear, ¿verdad? Porque hay corrientes de aire, hay ráfagas, hay tormentas, ¿verdad? Entonces ahí el motor, es decir, esa parte no la provee, ¿verdad? Provee la fuerza de empuje, pero la estabilidad está basada en el diseño, sobre todo el fuselaje, ¿verdad? Entonces, cuando diseñan el fuselaje de un avión, pues obviamente las alas y el frente del avión y todo eso lo diseñan usando las líneas de corriente, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar fricción, fuerzas de arrastre y otros efectos que aparecen por ahí, ¿verdad? No sé si han visto los trenes de alta velocidad en Europa, ¿verdad? Que tienen como un pico, ¿verdad? De pájaro. Eso no es para que se vean bonitos, sino es simplemente para mejorar la aerodinámica del tren, ¿verdad? Es decir, hacerlo más veloz, cada vez más veloz, eliminando todos aquellos factores que retrasen o que reduzcan su movimiento, ¿verdad? Entonces, esos diseños así bonitos de los carros deportivos y todo eso responden a un lenguaje de computación que está basado en las líneas de corriente y a su vez en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y la ecuación de continuidad. Entonces, genera un patrón de líneas de corriente y saben dónde minimizarlas o dónde cambiarle la forma a las líneas de corriente para hacer ese vehículo más, es decir, lo mejor posible desde el punto de vista aerodinámico, ¿verdad? Otra aplicación, un día vi un documental muy interesante de cómo diseñan las bolas de base, ¿verdad? Las bolas de base, no sé si han visto una bola de base, tiene como capas adentro, ¿verdad? Esas capas se ponen pensando en las líneas de corriente y en esa fuerza que se llama la fuerza ascensional. Entonces, esas bolas están pensadas para que cuando la persona las tira, cambien de trayectoria, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto algunas veces que el que tira la bola no la tira así, sino que le hace un toque raro, ¿verdad? La tira como sin ganas, digo yo, ¿verdad? Y entonces se observa, algunas veces la cámara lo ve, donde la bola, inclusive los comentaristas lo dicen, ¿verdad? Donde la bola mágicamente cambia de trayectoria y entonces engaña al que está con el bate listo para darle, ¿verdad? Y eso se debe al diseño de la bola, ¿verdad? Y por supuesto juegan con esto de las líneas de corriente, ¿verdad? Para hacer que esa bola cambie en el aire de trayectoria, ¿verdad? Suba o baje un poco, ¿verdad? Y engañe el movimiento. Bien, esto tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? En todas las áreas, no solo en ingeniería, en medicina, ¿verdad? La ecuación de continuidad, la gente que trabaja con personas que padecen de arteriosclerosis, ¿verdad? Los que tienen las venas tapadas y eso, ¿verdad? Por colesterol, tienen también una serie de mecanismos, ¿verdad? Basados en esto de los fluidos, ¿verdad? Para estudiar, digamos, el comportamiento de las venas. Son modelos físicos, ¿verdad? Que se incorporaron a los estudios de fisiología en medicina, ¿verdad? Y eso ha permitido mejorar un montón de instrumentos que hoy en día se usan en las salas de operación, ¿verdad? Es decir, hay un montón de cosas que salen de estas dos ecuaciones que en principio se ven así tan inofensivas, ¿verdad? Bueno, como les decía, el material de fluidos es muy corto, ya aquí lo terminé, y lo que me queda es hacer ahí unos problemas en una clase para subirlo a la plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay dudas, quedaríamos aquí entonces, ¿verdad? Y nos veríamos el miércoles, que es la hora de consulta de 8 a 10 de la mañana. Bueno, entonces nos vemos por ahí entonces. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. profe. Bueno, ok. Gracias, profe. Gracias. Ok, hasta luego. Sí.